Entonces nos habíamos quedado en esta diapositiva, que inclusive la mayoría le sacó foto. Ya sabemos que el grupo que nos interesa de grupo de enfermedades son los anti-G1QB, ¿no? Bueno, aquí está un poco en otro orden, pero es el mismo anticuerpo. Ya habíamos platicado que nos va a causar todo un espectro de enfermedades. Miller-Fisher, que habíamos dicho afectación de pares craneales, sobre todo sexto, séptimo, noveno y décimo. La oftalmoplegia, bueno, aquí dice oftalmoparesia, les digo en español es sinónimo. Aguda, aquí ya habíamos dicho la parálisis de los músculos extraoculares, abarcando tres pares craneales. Y aquí lo importante que nos agrega, dice con o sin ataxia. No se refiere a una ataxia cerebelosa, que es la más típica, que después la van a estudiar ustedes en varias lesiones de cerebelo, sino es una ataxia donde, como en este caso la vista es un punto del triángulo del equilibrio, para compensar que el ojito no se mueva a todas partes, lo que hacemos es ampliar la base de sustentación, abrimos más las piernitas y eso nos da seguridad al caminar. A esa ataxia se refiere. Y como ustedes pueden ver, puede o no tener la ataxia la oftalmoplegia. Lo más común es que no tenga ataxia y que no tengan que tratar ese tipo de ataxia, pero les digo, es una ataxia de diferente origen al cerebelo, que es la más típica, entonces por lo tanto el manejo tiene que ser diferente. Les digo, esa ataxia, esa apertura de la base de sustentación está compensando la falta de movimiento del ojo. No es porque el cerebelo esté fallando, ¿de acuerdo? Les digo, para que no vayan a hacer de los terapeutas que traten una ataxia en este tipo de enfermedades como si fuera una ataxia cerebelosa. Les digo, la etiología es muy diferente, aunque ambos pacientes pueden caminar con las piernas abiertas, ¿vale? Hay algo que se llama neuropatía aguda atáxica, esta no la habíamos mencionado en la diapositiva anterior. Aquí sobre todo es la afectación de nervios sensitivos. Los nervios sensitivos son muy importantes porque son los que retroalimentan al cerebrito, sobre todo a nivel del lóbulo occipital, para que los movimientos sean armónicos, rítmicos y obviamente adecuados. Si el nervio que me transmite esa información está fallando por la desmielinización que ahorita vamos a comentar, inclusive por un daño en el axón, obviamente no va a haber esa buena retroalimentación y la manera en que compensa el paciente es igual para asegurar una marcha más efectiva, pues separa las piernas, amplía la base de sustentación y eso compensa esa falta de retroalimentación. Y aquí es al contrario, ¿no? Puede iniciar la afectación en nervios periféricos sobre las piernas y después puede pasar a los ojitos. Por eso ahí le dice con o sin oftalmoparesia. Lo más común es que sean patologías diferentes, que solamente me afecten los ojitos o los nervios de las piernas. Lo que habíamos comentado bien en clases. ¿Sí se pueden sobreponer estos trastornos o estos síndromes? Sí. Y si se amontonan ambas cosas, ya sabemos que es de mal pronóstico. Ya ustedes pudieron leer la encefalitis de Bickerstaff, de seguro, que el nombre correcto sería mieloencefalitis, porque también nos va a alterar la médula espinal. Y obviamente la parte más importante es Guillain-Barré, que es el que vamos a platicar. Como se dan cuenta en esta tablita, y de seguro lo pudieron haber estudiado, hay otro tipo de anticuerpos que imitan la acción de este, que es el principal, del 1QB. Y las patologías o las manifestaciones clínicas son muy parecidas. Es un daño nervioso y la manifestación más común es una debilidad o una parálisis de los músculos donde vayan esos nervios. Pero esas patologías son más raras. La que van a encontrar un poco más común saliendo de este grupo de G1QB sería la debilidad faringo-cérvico-braquial. Esta sí la van a encontrar, les digo, también es rara, pero es más común que el resto de las patologías. Como su nombre lo indica, y aquí el síntoma principal es que los músculos del cuello y músculos de extremidades superiores son débiles, pero habitualmente no hay una parálisis completa. Hay debilidad solamente, ¿no? Al paciente le gana el peso de la cabeza, no puede alzar bien los bracitos contra la gravedad o más allá de 90 grados, la adopción y la flexión del hombro. Y el síntoma más característico molesto por el cual si llegan a los hospitales
es la afectación en faringe, que realmente no es tanto en faringe, sino es en músculos laríngeos. Entonces, tenemos 4 músculos laríngeos principales que son los que nos ayudan a deglutir. Este es el síntoma blanco de esta debilidad faringo-cérvico-braquial. Hay una disfagia o una dificultad para la deglución y por eso el paciente acude con el médico. Este buen pronóstico, habitualmente a estos pacientes les va muy bien y el tratamiento es parecido al de Guillain-Barré, hablando a nivel médico, a nivel de terapia obviamente va a ser diferente y les va bastante bien a sus pacientes. Entonces, si van a poder encontrar otras variantes diferentes a estas por otros anticuerpos que atacan la mielina y el axón, y de esos, de los más comunes van a ser esta debilidad o este síndrome también, así lo pueden encontrar en sus libros o en los textos, faringo-cérvico-braquial, ¿vale? Sí puede ser derivado del mismo anticuerpo que vimos, pero es más común que sea por este anticuerpo que es el anti-GD1A, ¿vale? Entonces, esto sí puede venir en el examen porque es de lo que sí se van a encontrar como fisioterapeutas. Ahora, ¿cómo se daña el nervio? Ya sabemos que en Guillain-Barré, y les digo, ahorita lo vamos a aterrizar solamente en Guillain-Barré, se afecta la raíz nerviosa. Por eso es otro nombre de Guillain-Barré, o tal vez el nombre más correcto, olvidando los topónimos, sería una poliradiculopatía, ¿no? Poli, muchos nervios, radículo que viene de la salida tanto del nervio motor como de la entrada del nervio sensitivo, y radiculopatía porque, bueno, está afectando varios tractos nerviosos. Entonces, Guillain-Barré, recordemos, se afecta la raíz nerviosa, ¿vale? Astas anteriores de médula espinal y astas posteriores, dependiendo si es motor o sensitivo, que ustedes también encontraron que en México lo más común es que solamente sea motor la alteración, y en eso sí tienen que ponerse muy listos. Si el paciente, bueno, se complica, puede tener tanto como componente motor como sensitivo. Pacientes que tengan ambos componentes son de mal pronósticos. Y los menos de los casos de esta polirradiculoneuropatía solamente pueden tener afectaciones sensitivas, pero son los menos de los casos. Es decir, tenemos esa combinación. Primero, afectación motora más común, después mixta, tanto motora como sensitiva en segundo lugar, y como tercer lugar, solamente afectación sensitiva. El chiste que tienen en común, que se afectan raíces nerviosas, ¿vale? Eso es bien importante. Entonces, este esquemita ya lo habíamos comentado en alguna clase, no enfocándolo tal vez a Guillain-Barré, pero no sé si recuerdan cuando vimos fagocitosis como tema, que uno de los ejemplos que vimos clínicos de fagocitosis precisamente era la reparación de un nervio. Habíamos puesto el ejemplo, ¿no? De Juanito que ahí iba en su moto y se lesionaba el nervio radial. Pero ahorita lo tenemos que explicar, obviamente, con base a raíz nerviosa. Entonces, ¿quién quiere explicar este esquema? Al menos este esquema tiene 2 datos interesantes. ¿Quién nos ayuda con la explicación de cómo esos anticuerpos, que ya sabemos es un mimetismo molecular, lo provocó la formación de ese anticuerpo, un antígeno externo, en este caso hablando de Campylobacter jejuni, pero pues se confunden y atacan a la mielina. ¿Quién me explica este esquema? Les digo, tiene 2 datos bastante interesantes este esquemita. Ya sé que se pixelea un poco, pero el dibujito nos ayuda bastante. ¿Quién me ayuda con esto? ¿Quién? Muy bien. Alejandra, adelante. Pues según yo, los oligosacáridos de la membrana externa del Campylobacter tienen una estructura muy similar a los gangliósidos de las vainas de mielina. Entonces, por eso las células presentadoras de antígenos se confunden y digamos que las células B crean inmunoglobulina G que se adhiere a los gangliósidos de las vainas de mielina y por eso como que los macrófagos y todas las células de defensa van y atacan a las vainas de mielina en vez de a la bacteria. Y es como, en general es el proceso que pasa y es por eso que hay una desmielinización. Muy bien. Entonces, primero llegan anticuerpos, se confunden, ¿no? Eran contra antígenos, en este caso de Campylobacter, pero se fijan en los gangliósidos, como bien señaló Alejandra. Ahí ya están los anticuerpos, pero el anticuerpo no daña como tal la mielina.
¿Cuál sería la continuación de esta historia? En el esquema se ve perfectamente cómo los anticuerpos se fijan en la mielina, pero ¿qué más pasará? ¿Cuál será la continuación de esta historia? Porque el anticuerpo como tal no me va a dañar la mielina. ¿Cuál es el seguimiento de esa historia? Y recuerde que son anticuerpos IgG. Ya sabemos que los IgG son efectores, entonces ahí está la clave. ¿Cómo se va a dañar la mielina? Ya llegaron los anticuerpos, se confunden y se fijan en los gangliósidos. ¿Quién continúa con la historia? Porque la historia es interesante para que podamos comprender por qué la plasmaféresis o las inmunoglobulinas me mejoran el pronóstico en estos pacientes. Entonces, ¿quién continúa con la historia? Si le pudieran agregar algo a este dibujito, como siempre se los decía en las clases en presenciales, ¿qué le agregarían a este esquema o a este dibujito? Ya Alejandra nos contó ya que llegan los anticuerpos, se fijan en los gangliósidos, ¿y qué más pasa? Bloquea la conducción saltatoria. Muy bien. De nuevo, Ángela. ¿Que bloquea la conducción saltatoria? Bueno, esa es una consecuencia, pero no en cuanto al daño. Alejandra, adelante. Los IgG le marcan al organismo como en donde está el antígeno y hace que los macrófagos y los polimorfonucleares se fijen, ¿no? Esa es la Bien, fagocitosis específica. perfecto. Entonces, viene la segunda parte. La característica de ser anticuerpo efector, como dijo Alejandra, es provocar otra respuesta inmunitaria. En este caso ya sabemos, sobre todo los polimorfonucleares o los neutrófilos tienen receptores para la fracción Fc del anticuerpo, si se acuerdan de eso. La fracción variable está fija en el gangliósido. La fracción Fc está libre y es la que va a llegar sobre todo los polimorfonucleares con su receptor Fc para unirse y empezar a causar daño en la mielina. ¿Cómo lo causan? Obviamente de dos maneras. Uno, van a fagocitar. Ese es el marcaje para esa fagocitosis que bien nos dijo Alejandra, es una fagocitosis específica o guiada inmunológicamente. Y la segunda cosa por la cual van a afectar el nervio es porque sabemos que liberan gránulos secundarios. Y esos gránulos secundarios contienen proteasas y dañan más a la mielina. Entonces, muy bien, ahí continúa perfecto la historia, Alejandra. ¿Qué más pasa? ¿Qué más sigue dañando el nervio? Porque ahí no para la historia, ¿eh? ¿Qué más sigue dañando ese nervio? Inclusive por eso se complica y llega luego al axón. ¿Qué más sigue con esa historia? ¿Quién más llegará? Ya Alejandra nos dijo anticuerpos, polimorfonucleares, los polimorfonucleares fagocitan, liberan gránulos secundarios, ya tenemos esos elementos. ¿Qué otros actores llegarán ahí para empezar a dañar más el nervio? Si obviamente se produjeron anticuerpos, se tuvo que ir a presentar un antígeno al ganglio linfático. Y no solamente se activaron linfocitos B, se activan linfocitos T también. Y los linfocitos T tienen un receptor también para atacar el antígeno que les llevaron. El mismo antígeno que identifica el anticuerpo, el linfocito T lo va a identificar con su receptor de célula T, ¿no? Si se acuerdan de esos receptores de célula T. Entonces, ahí mismo al nervio van a llegar linfocitos T citotóxicos. Se van a fijar en células de Schwann, se van a fijar en neuronas, si el daño ya es axonal, y las van a matar. Entonces, no solamente tenemos esta respuesta humoral, sino también tenemos una respuesta citotóxica. Entonces, eso es bien importante, ¿eh? Compañeros, para, les digo, entiendan por qué la plasmaféresis o las inmunoglobulinas me benefician que ya no se dañe el nervio. Lo que siempre les comenté desde inmunos. Un nervio se daña, sí, pero tenemos que saber por qué está dañado para quitar lo que lo está dañando y el nervio solito se pueda recuperar si no se dañó mucho, ¿vale? Y explico todo esto o me meto un poquito en esto, que también les digo, son generalidades, para que no vayan a ser de los fisioterapeutas que digan que la electroterapia me va a restaurar el nervio. Estamos hablando de por qué se me daña el nervio y créanme que la electroterapia no van a hacer que no se fijen anticuerpos. Créanme que la electroterapia no va a hacer que los linfocitos T citotóxicos no ataquen al nervio o que no lleguen los polimorfonucleares o lo van a proteger las proteasas que liberan los polimorfonucleares. No, no lo va a hacer. Ahorita vamos a platicar para qué sirve la electroterapia en Guillain-Barré, pero para que me ayude a reparar un nervio, ni pensarlo, ¿de acuerdo?
Entonces, por eso es importante que sepan la fisiopatología. Siempre, como les digo en las clases, tienen que saber el por qué. Entonces, bueno, hasta aquí vamos bien. Vamos a continuar con la historia. Adelante, Daniela. Una duda, ¿quién comentó que tenía la fracción cristaloide y la fracción variable? Recuerden que el anticuerpo tiene dos partes. La región variable es la que se une al antígeno, en este caso a los gangliósidos que mencionó Alejandra. Y la colita, que le habíamos dicho así en la clase, que la fracción cristaloide se une al receptor FC de las células, de los polimorfonucleares o de los neutrófilos principalmente. Obviamente pueden llegar más células, pero el principal mediador es el polimorfo nuclear. Y obviamente también van a llegar macrófagos. Estoy destruyendo tejido. Y el macrófago tiene que llegar a fagocitar, valga la redundancia, y también libera citocinas proinflamatorias, sobre todo factor de necrosis tumoral alfa. Y recuerden esa citocina proinflamatoria que ya conocemos. Vamos a recordar rápido, ya habíamos dicho que dependiendo del daño que tenga el nervio, es si se va a recuperar o no. Entonces, nada más para recordar esta clasificación, que de seguro luego se las van a hacer aprender, ya sabemos que neuroapraxia, que es una lesión solamente de la mielina y por eso se llama desmielinización segmentaria, se va a recuperar el paciente, pero puede tardar hasta 6 meses. Ustedes ahorita me van a platicar de lo que leyeron de los tiempos de recuperación, pero máximo 6 meses, porque es raíz nerviosa. Recuerden que estamos hablando de una lesión en raíz nerviosa. Después, bueno, si se me complica, sobre todo por la respuesta citotóxica, pues va a haber un daño en el axón. Ya vemos que el daño en el axón era leve, moderado o severo, o como lo ilustra esta tablita, se me daña la capa superficial del axón, que es una axonomesis leve, se me daña el endoneuro, que es ya la capa más profunda, o todo el perineuro, ¿no? Entonces, si la axonomesis es leve, habíamos dicho, se va a recuperar, pero también va a tardar de unos 6 a 9 meses. Si la axonomesis es moderada, va a haber una recuperación, pero no completa, por lo tanto parcial, y puede tardar hasta un año para que ustedes establezcan bien estos tiempos para su paciente. Pero obviamente si la axonomesis es severa, es decir, me dañó todas las capas del nervio, no va a haber recuperación. Y vamos a hablar de secuelas o ahorita llamadas consecuencias de la enfermedad, ¿no? Ya nos quitaron el término de secuelas, ya les tenemos que decir consecuencias de la enfermedad. Y por lo tanto, los objetivos cambian, como lo habíamos platicado ya en clases previas, ¿no? No es el mismo manejo para un paciente que sé que se va a recuperar, a uno que va a tener recuperación parcial, a uno que sé que nunca se va a recuperar. Y en el caso de Guillain-Barré, nunca llegamos a este término que se llama neurotmesis, que es decir, es un daño total en el axón y en la mielina. En Guillain-Barré no aplica. Pero ¿por qué recordamos esto? Porque es necesario que cuando les llegue un paciente con Guillain-Barré, o lo vean en hospital, que pueden ser en ambas cosas, en el hospital o en su consultorio, siempre le pidan al paciente o al médico que se lo está enviando, como les aconsejo, que les digan qué tan dañados están esos nervios. Ustedes ya con su exploración determinarán qué raíces nerviosas están dañadas, ¿no? De acuerdo al patrón de debilidad o parálisis de su paciente. Pero les digo, sí es bien importante, y este es el primer factor pronóstico del que estamos hablando, pues obviamente qué tanto se lesionó esa raíz nerviosa, ¿vale? Y hablamos de otro también, porque les pregunto factores pronósticos en el examen, que si es motora, va a salir bien. Si es mixta o sensitiva, no le va a ir tan bien al paciente, ¿no? Y otro factor pronóstico del que hemos hablado es si el Guillain-Barré es solita, se recupera el paciente. Pero si se la amontona Miller-Fisher, la oftalmoplegia, la encefalitis, ya también es mal pronóstico, ¿vale? Entonces, esta patología tal vez es la que más me gusta en este semestre, porque es la que va a tener más factores pronósticos y es la que ustedes tienen que conocer, porque Guillain-Barré es común y todos van a llegar a tener pacientes de Guillain-Barré. Vamos a continuar. Evolución clínica. Este esquemita es bien común. Lo ponen en Google y aparece como en 500, 600 artículos y trabajos de Guillain-Barré, ¿no? Es el esquema típico. Entonces, vamos a platicar un poquito de este esquema. Tenemos en el eje
vertical que nos dice la gravedad de los síntomas. Y tenemos el eje horizontal que nos establece el tiempo. Y vean el tiempo, ¿eh? Esto es lo importante. 12 semanas, 3 meses. Recuerden ese tiempo, por algo está así la grafiquita. Y vamos a fijarnos en en la línea azul, que es la evolución del Guillain-Barré. Aquí la gráfica está invertida. Habitualmente, las gráficas más bonitas, si no me fijé en esto, la montañita va al revés, ¿no? Pero bueno, vamos a tomarlo, esta gráfica. ¿Qué indica que esté hasta arriba en la columna vertical, como empieza el Guillain-Barré? Que los síntomas son severos. ¿Cómo empieza el Guillain-Barré? Reglas generales, hay excepciones. Recuerden que para todo hay excepciones, compañeros. Ustedes leyeron que el Guillain-Barré típico empieza en las partes distales del cuerpo, es decir, piecitos y manitas, y que va ascendiendo, por eso le llaman parálisis ascendente, ¿no? Entonces empieza en el tobillito, pasa a rodilla y después a caderita, ¿no? Y lo mismo en miembros superiores, manita, codito y hombro. ¿Por qué es importante esto? Porque si lo pudiéramos diagnosticar desde los primeros síntomas, el tratamiento obviamente sería temprano y oportuno. Si ya lo diagnosticamos, como les digo, cuando el paciente ya ni se puede sentar y no mueve brazos ni piernas, pues bueno, ahí ya perdí mucho tiempo, ¿no? Entonces, las parálisis, cada paciente va a variar obviamente de acuerdo a las características también de daño motor, pero lo más común, si no tuviéramos el estudio de neuroconducciones para decir qué tipo de daño nervioso tiene el paciente, la evolución clínica o la historia que me cuente mi paciente me pudiera decir qué tan afectados estuvieron esas raíces nerviosas. Entonces, en las primeras semanas, por ejemplo, aquí viene semana -4. ¿Por qué semana -4? Porque es cuando nos invade el bicho, cuando nos causa otro tipo de enfermedad, hablando de Campylobacter, ya sabemos, sobre todo enfermedad gastrointestinal, hablando de otros bichos, pueden ser infecciones respiratorias también, o simplemente porque me pusieron la vacuna, ¿no? Entonces, obviamente no desarrollo los anticuerpos tan rápido. Recuerden que IgG tardamos 3 semanas en formar anticuerpos IgG, que son los que me van a atacar, ¿vale? Entonces, por eso, aquí como dice, está en -4 semanas, no hay síntomas, por eso la línea está recta, pero ya empiezo a formar los anticuerpos que van a dañar el nervio. Formo esos anticuerpos que van a dañar el cuerpo y vean cómo coincide, ¿eh? Por ejemplo, la línea verde, como la pueden ver en pantalla, es el grado o la concentración de los anticuerpos antigangliósidos. Vean cómo coincide. El pico máximo de concentración de esos anticuerpos coincide más o menos con la tercera parte de la manifestación de síntomas. Entre más amplia se haga mi curvatura, los síntomas son peores. ¿Cómo empieza el paciente? Vamos a empezar en ese día 0 o en esa primera semana. El paciente ya tuvo su infección, le pusieron su vacuna, ya, no nos interesa. El chiste es que desarrolló estos anticuerpos antigangliósidos. El anticuerpo antigangliósido empieza a hacer el daño, como ya lo describimos. Entonces el paciente dice, como que me estoy tropezando mucho al caminar, ¿no? Porque el piecito es el que se empieza a debilitar. Entonces, uno de los síntomas de que el piecito, o esos nervios, o esas raíces nerviosas, mejor dicho, se empiezan a debilitar, es eso, músculos del piecito. Después, no le hace caso a eso, pasan 3, 4 días y el paciente dice, me cuesta trabajo subir escaleras, me cuesta trabajo bajar rampas. ¿Por qué? Porque esa debilidad ya no solamente es en tobillo, ahora es en rodilla y ya se le dificulta ese terreno irregular. Y de repente dice, también mis manos andan un poco torpes, como que siento más pesadas las cosas, como que no soy tan ágil. Sigue pasando. Llega la semana que lo ideal es que desde que presenta el primer síntoma de debilidad en los piecitos, debería de haber acudido con el médico, ¿no? Pero bueno, siguen los síntomas y de repente dice, me cuesta mucho trabajo pararme. Estoy sentado y me tengo que agarrar de la silla o de un mueble para poderme levantar. Ya hay debilidad en cadera, sobre todo en los glúteos, ¿no? En el mayor, que nos ayuda a ese cambio. Y dice, ya no me puedo vestir bien, ya no puedo subir bien el hombro para ponerme la ropa, para tallarme el pelo, para lavármelo, etcétera, ¿no? Sigue pasando, pasa la primera semana y de repente el paciente dice,
Estoy acostado y ya no me puedo sentar. Y me tengo que agarrar de algo, me tienen que jalar para medio sentarme y cuando estoy sentado me estoy agarrando de mis brazos y estoy doblado. Sigue pasando, nos acercamos a las 2 semanitas, casi a este pico o a esta crestita de la línea azul y de repente el parálisis, el paciente ya tiene una parálisis completa, ya es una cuadriplegia flácida, ¿no? No me mueve brazos ni piernitas y todo el tronco está afectado. Entonces, va a ser raro, por eso esta grafiquita es importante, que de un día para otro un paciente tenga una parálisis completa. Sí los hay, obviamente, pero tendría que haber un daño axonal muy severo y rápido para que se presentara así. Lo habitual del Guillain-Barré, como leyeron, por eso la grafiquita, la curvita, va subiendo poco a poco, es que sea una parálisis progresiva y ascendente, ¿no? Como ya describimos ese término. Hay excepciones, sí, pero esta es la manifestación clásica. De repente, ya el paciente acude al hospital porque aparte de que tiene la parálisis, y va a ser el motivo principal por el cual acude al hospital el paciente, empieza a tener dificultad respiratoria, ¿no? Ya me afectó músculos respiratorios, sobre todo el diafragma. Entonces, no puede respirar el paciente, tiene insuficiencia respiratoria y es cuando lo llevan al hospital. Afortunadamente, la mayoría de los pacientes con Guillain-Barré no llegan a dificultad respiratoria. Este es otro factor de mal pronóstico, ¿no? Si el paciente llegó a presentar dificultad respiratoria y requirió algún apoyo ventilatorio, desde puntitas nasales, mascarilla, presión positiva o intubación, ya es de mal pronóstico de antemano ese paciente, ¿vale? Para que ustedes los vayan identificando. ¿Qué pasa por un momento? Guillain-Barré no va a evolucionar, tiene una meseta. Aquí debería de estar la curvita un poco más plana. Pero aquí en la punta de la evolución de Guillain-Barré o la línea azul, perdón, que estamos viendo, debería de haber una meseta. El paciente no empeora, pero tampoco mejora. Eso quiere decir una meseta clínica. Y la meseta clínica, como ustedes pueden ver, habitualmente es hasta las 4 semanas. También recuerden eso. Inclusive en algunos hospitales, cuando ingresa un paciente con Guillain-Barré, se le va haciendo esta grafiquita o esta curvita conforme pasan los días, porque si nos guía bastante. Entonces, tardó 1 o 2 semanas en tener esa parálisis completa el paciente. De repente, ya no va a empeorar su paciente. Se va a quedar igual, pero tampoco se va a recuperar. Y esa meseta puede durar hasta las 4 semanas. Por eso les digo, analicen bien las grafiquitas, si nos sirven de bastante. Después de esas 4 semanas, más allá si le dieron el tratamiento adecuado o no al paciente en el hospital, si es que llegó a estar hospitalizado, pues obviamente el sistema inmune empieza a actuar. Recuerden que tenemos un aclaramiento de inmunocomplejos o de anticuerpos natural. Los eritrocitos se empiezan a poner listos, fijan los anticuerpos y los empiezan a degradar. Y por lo tanto, mi cuerpo solo está evitando que esos anticuerpos que dañaron el nervio los sigan dañando. Por eso empieza una recuperación. Entonces, de repente el paciente empieza a recuperar, que es cuando la grafiquita empieza a bajar, ¿no? Y vean sobre todo cuándo baja más. A las 8 semanas. Si se dan cuenta, de las 4 a las 8 semanas, vean la progresión de la curva. Es una recuperación rápida. Entonces, ustedes tienen que saber como fisioterapeutas que la recuperación, hablamos del Guillain-Barré clásico, vuelvo a decir, hay excepciones, es de la 4ª a la 8ª semana. Es donde van a haber malos cambios en el paciente. ¿Qué cambios? Si el paciente llegó por insuficiencia respiratoria, a partir de la 4ª semana, mágicamente le podemos quitar el ventilador y lo podemos pasar a presión positiva. Sigue avanzando el paciente, ponemos puntitas o mascarilla. El paciente no movía el hombro, ni codo, ni muñeca, de repente empieza a mover el hombro, empieza a hacerlo hacia arriba, ¿no? Que es el primer movimiento que siempre nos presumen los pacientes con Guillain-Barré, hacen impulsión del hombro, ¿no? No lo pueden hacer en aducción, no lo pueden hacer en flexión, pero empiezan a mover el hombro y el cuellito agarra más fuerza. Y de repente la caderita, también sobre todo el glúteo mayor y el cuadrángulo lumbar lo empiezan a mover. Y también la piernita se ve como que la jala. Ya me está marcando recuperación. Siguen pasando de esas 4 a 8 semanas y ahora sí el paciente me empieza a subir el hombro y me empieza a agarrar cosas aunque muy débiles. Y ya me empieza a doblar y estirar la rodillita. Y a las 8 semanas ese paciente
ya me mueve todos los segmentos corporales, aunque tal vez no me venza bien gravedad, pero ya me mueve todos los segmentos corporales y se empieza a sentar con ayuda y puede mantener esa sedestación. Esa sería la evolución bonita de un paciente de Guillain-Barré, de la cuarta semana, después de esa meseta en que no empeoraba, pero tampoco mejoraba, hasta la octava semana. Si su paciente sigue ese curso clínico, y nos vamos a quedar ahorita hasta la octava semana, ustedes pueden decir, aunque su paciente no tenga un estudio de neuroconducciones o de electrofisiología, mi paciente lo más seguro es que haya tenido solamente una desmielinización o una axonotmesis leve y se va a recuperar. Y a ese paciente le pueden prometer que se va a recuperar. Y vean, vamos a seguir la curvita hasta las 12 semanas. A las 12 semanas, prácticamente su paciente ya casi está de nuevo en su estado basal. Va a ser un paciente que a las 12 semanas ya ande caminando, aunque un poco torpe, ya se ande sentando solo, ya se ande levantando solo o cambiando la bipedestación, y ya puede vencer la gravedad en todos sus segmentos corporales. Entonces, Guillain-Barré clásico, estas 12 semanas son las importantes, compañeros. Si alguna de estas etapas se prolonga, mal pronóstico. Es decir, vamos a poner el ejemplo, van avanzando los síntomas y si los síntomas siguen avanzando después de las 4 semanas y siguen empeorando el paciente, mal pronóstico. Si esa meseta que les decía, en donde los síntomas del paciente con Guillain-Barré ni mejoran ni empeoran, se me prolonga más allá de la cuarta semana, y ya llevamos 6 o 8 semanas y sigue igual el paciente, obviamente mal pronóstico. Si esta etapa de recuperación, que va sobre todo de la cuarta a la octava semana, va muy lenta y ya a la octava semana sigue sin mover codito, mano, rodilla y tobillo, también le va a ir mal al paciente. Es decir, cualquier etapa de esta gráfica clásica que vimos de Guillain-Barré que no cumple estos tiempos, por eso los tiempos son bien importantes, compañeros, lo más seguro es que la axonotmesis sea moderada, severa, y no le prometan recuperación a su paciente. Entonces, esta grafiquita literal, esta sí la tienen que tener en su mente siempre cuando vean a un paciente con Guillain-Barré. Y si son curiosos, van a ser de los terapeutas que conforme el paciente les cuenta la historia, ustedes le pueden hacer esta grafiquita y ya nos ayudan en el expediente, ¿no? Ya les dije, son las buenas notas de su expediente como fisioterapeutas, ¿no? De que, ay, hoy moví un poquito la mano y ya, ¿no? Si no pueden ir haciendo su grafiquita. Si no sirve este curso clásico, este es el curso clásico del Guillain-Barré, no prometan recuperación, compañeros. Le va a ir relativamente mal o tal vez hasta mal a su paciente. Entonces, por eso es importante que aunque el paciente ya les llegue a la octava semana que tuvo el Guillain-Barré, si es que no lo vieron en el hospital, sí les cuente la historia previa, para que ustedes vean si sirvió este curso clásico o no su paciente. ¿Vale? ¿Algo que quieran agregar a esta parte de evolución clínica? Creo que nos vamos a prolongar hasta el martes, pero algo que quieran agregar a esta grafiquita o a la evolución clásica del Guillain-Barré. Bueno, aquí tenemos otra grafiquita, ya no la vamos a tocar, esta es la bonita, ¿no? Aquí sí se ve la curva bien. Pero bueno, vamos a terminar con esta escala que todos debieron de haber visto. Hay una escala de valoración que se llama la escala de Hughes. Hay muchas, de seguro leyeron muchas, pero la que se utiliza más a nivel mundial, aunque también es de las más viejitas, es esta escala de Hughes. Pregunten a su paciente, si no lo ven en hospital y ya lo ven por consulta externa, ¿en qué estadio de Hughes ingresó al hospital? Siempre que un paciente con Guillain-Barré ingresa a un hospital, en automático se le pone una clasificación de Hughes. ¿Por qué? Ustedes leyeron que si su paciente tiene Hughes 5 o 6, y siempre recuerden esos dos numeritos en Guillain-Barré, 5 o 6, su paciente tuvo complicaciones respiratorias y por lo tanto es de mal pronóstico. Si obviamente tiene Hughes 1, 2 y 3, ahorita les digo algo de esta grafiquita, pero si tiene los primeros 4 estadios, le va a ir bien a su paciente y a lo mejor ni siquiera llegó al hospital. Y si llegó al hospital, lo clasificaron de esa manera. Aquí hay un pero con esta grafiquita. De seguro ustedes encontraron otra gráfica que no empezaba en 1, sino en 0. Entonces sería 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pueden encontrar ambas gráficas, ¿vale? Esta es la que nos pone la OMS, la que estamos viendo en pantalla.
pero de seguro les digo, encontraron ustedes una que en vez de ir del 1 al 7, iba del 0 al 6. Obviamente el estadio extremo, 0 o 6, o si es esta gráfica 1 y 7, son pacientes que no les pasó nada o que fallecieron, ¿no? Entonces, quitando estos extremos, nada más ustedes tienen que recordar, los 3 primeros estadios de Hughes son de muy buen pronóstico. Son pacientes que nunca perdieron su capacidad para posiciones intermedias, para levantarse, ¿no? O para hacer hiperestación. Los 2 últimos estadios, en esta grafiquita 5 o 6, o en la otra grafiquita, pueden ser 4 y 5, son los que sí se complicaron, los que de seguro tuvieron una cuadriparesia o una parálisis completa, tuvieron complicaciones respiratorias y les va a ir mal. ¿Por qué? La escala de Hughes también me estaría hablando de qué tanto se dañó la raíz nerviosa. Si se dañó leve, o la mielina o el axón leve, va a estar en esos estadios. En esta gráfica les digo 2, 3 y 4. Si el axón se dañó de manera mediana o muy severa, obviamente va a estar en Hughes 5 y 6. Es decir, todo tiene correlación, compañeros. Aunque les digo, tal vez su paciente no tenga acceso a estudios de neuroconducciones o nunca se lo hayan hecho, lo clínico los puede guiar de qué tan dañado está el nervio. ¿Vale? Y les digo, tienen que establecer manejo diferente de acuerdo a las características de su paciente, porque de seguro leyeron artículos que hay recetas de cocina para Guillain-Barré, ¿no? Que no se ponen a pensar en estas cosas y algunas nos faltan por detallar y que a todos les hacen lo mismo, ¿no? Entonces ustedes no vayan a ser de esos terapeutas, ustedes sí analicen el porqué de las cosas. Entonces ya se nos va a cortar la clase. ¿Qué vamos a ver para el martes de manera presencial? Estarían cargados los tratamientos, ¿no? Plasmaféresis, gamaglobulinas y esteroides. Ustedes ya leyeron a quién les va mejor y cómo se van recuperando. Eso lo vamos a platicar en la siguiente clase. Este es otro factor pronóstico, ¿no? Si recibió plasmaféresis o gamaglobulinas o inmunoglobulinas, a ese paciente le va a ir mucho mejor. Vamos a explicar por qué. Si llegó a un hospital donde no hay estos tipos de tratamiento y solamente le metieron esteroides, le va a ir mal al paciente, ¿no? ¿Qué más vamos a platicar? De la fisioterapia. Esta es una propaganda, la hoja de Face, de cómo anuncian el manejo de Guillain-Barré. Perdón, se pixelean las imágenes, pero estas son las recetas de cocina que ustedes no tienen que hacer. Y así las publicitan o así las promueven. Y nada más vamos a hablar de mucha terapia. Si nos da tiempo, el siguiente tema es Clostridium. Entonces lean Clostridium como bacteria. Está bastante interesante. De Clostridium van a encontrar parálisis flácida y parálisis espástica. Lean los 2 tipos de parálisis y Clostridium va a ser el ejemplo del efecto de las toxinas de las bacterias en enfermedades. Aquí vamos a hablar de toxinas. Para que estudien las toxinas y vean cómo actúan. Entonces, si no hay nada más que comentar, compañeros, les digo, ya se nos va a cortar la sesión. Repasen esto que vimos. Ya sé que nos tardamos un poquito de más. Mi intención era terminar hoy Guillain-Barré, no lo hicimos, pero el chiste es que se queden bien con los datos claves que les van a ayudar como fisioterapeutas a analizar a los pacientes de esta patología. Entonces, tengan bonita tarde, compañeros, y nos vemos el